Vamos a iniciar entonces este tercer panel titulado Derecho Indígena, Derecho de Aguas y Distribución de Aguas. Invitamos entonces a Sebastián Donoso, lo vuelvo a presentar, es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un magíster en Política Social y Planificación en Países en Vías de Desarrollo de la London School of Economics and Political Science, es investigador asociado del Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, es profesor del Diplomado de Relaciones Comunitarias de la misma universidad, profesor de Legislación Indígena de la Facultad de Derecho también de la Universidad Católica y profesor de Legislación Indígena en el Diplomado de Derecho de Recursos Naturales de la misma universidad. Desde el 2013 es consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Su presentación se titula Pueblos Indígenas, Estado y Sociedad. Te doy de vuelta la palabra, Sebastián, tienes 15 minutos. ¿Pueden ver la presentación en modo presentación? ¿Sí? Sí, ahí, perfecto. Excelente, bueno, muy buenos días todavía, ¿cómo están? Un gusto compartir esta conversación con ustedes. Parto por agradecer especialmente la invitación a participar en esta actividad. Y bueno, como decía Sabrina, la he titulado así, Pueblos Indígenas, Estado y Sociedad. Me pareció importante partir por mencionar dos o tres aspectos de nuestra realidad, tal vez, como contexto de lo que voy a mencionar a continuación. Primero, ¿no es cierto?, constatar que en Chile existe, en Chile un 13% de la población se reconoce como perteneciente a pueblos indígenas, de acuerdo al último censo. Esta es una cifra muy alta en términos comparados. Sitúa a Chile en más o menos como el quinto o sexto país con más población indígena en América Latina. Una cifra que no es, o un antecedente que no es conocido por todos necesariamente. Segundo, mencionar que un 75% de esa población que se autoidentifica como perteneciente a pueblos indígenas reside en centros urbanos. Una realidad que también es muy importante para efectos de varias de las cosas que vamos a mencionar a continuación. Y en tercer lugar, también señalar que la ley ya reconoce hoy a 10 pueblos, 10 etnias o pueblos indígenas. Y bueno, de agregar que el borrador de nueva constitución, en el artículo 5º, número 2, se permitió reconocer a esos 10 pueblos indígenas y agregar el reconocimiento al pueblo Selknam u Ona, sin perjuicio de que ese reconocimiento está siendo hoy día discutido, digamos, en el Congreso Nacional. Desde el punto de vista del marco normativo, es bueno mencionar que Chile tiene desde el año 1993 una ley que conocida como la ley indígena, la ley 19.253, que podríamos llamar la ley marco, digamos, relativa a pueblos indígenas, y a eso se agrega otros cuerpos normativos que son muy importantes, desde luego el convenio 169 de la OIT, ¿no es cierto?, que fue ratificado por Chile en el año 2008, entró en vigencia en el año 2009, y hay un par de leyes más que son importantes de mencionar, la ley 20.249, que sobre borde costero pueblo originario del año 2008, y toda la regulación que tiene que ver con la consulta indígena y con la evaluación de impacto ambiental y social sobre componente indígena, está tanto en la ley de base del medio ambiente como en los decretos respectivos. Ahora, quiero partir por señalar una cosa que se ha dicho mucho, ha sido materia de mucha polémica. Se ha dicho mucho, digamos, y muchas veces se ha dicho además con una connotación negativa, o queriendo transmitir una connotación negativa, que esta es una constitución, o que este borrador de una constitución, lo que nos plantea es una constitución indígena o indigenista. Se ha usado también esa palabra, aunque la palabra indigenista es un concepto que es erróneo aplicado, digamos, a esta conversación. Al respecto quisiera decir que no puede caber duda de que el borrador de nueva constitución tiene un marcado sello o impronta indígena, ¿no? O sea, que lo llamemos constitución indígena o el adjetivo que queramos usar, creo que ese sello, esa impronta existe. Primero porque aprobarse sería la primera constitución en más de 200 años de historia constitucional que reconoce a los pueblos indígenas. Segundo porque además de lo anterior, ha sido elaborada con la participación de los propios pueblos indígenas a través de 17 escaños reservados. Sé que podrán haber apreciaciones respecto a en qué medida esos 17 escaños reservados representaron fielmente las distintas sensibilidades y matices que tienen los pueblos indígenas a lo largo y ancho de Chile, pero eso es una realidad que es muy importante. Habría que mencionar de pasada que también se realizó un proceso de consulta del texto de la nueva constitución, que fue también objeto de muchas críticas por sus estándares y por la baja cobertura que tuvo desde el punto de vista de sus participantes.
Y en tercer lugar, también decir que el reconocimiento de los pueblos indígenas se refleja en el borrador de una constitución una serie de principios, derechos, instituciones y reglas que no solo tienen que ver con los propios pueblos indígenas, sino que también con la convivencia entre aquellos y el conjunto de la sociedad chilena. Es decir, el reconocimiento de los pueblos indígenas obviamente no es solo relevante para los pueblos indígenas, sino que es relevante para todos quienes somos ciudadanos y ciudadanas de este país. Ahora, siguiendo con esta lógica de mostrar, digamos, esto que se ha llamado la constitución indígena, el borrador de la Constitución tiene 54 normas permanentes y 9 normas transitorias que definen y desarrollan estos principios, derechos, instituciones y reglas que yo he mencionado. Estas son las normas que yo he detectado, podrá haber alguna diferencia por ahí. Incluyo dentro de las normas permanentes todas aquellas que se refieren al principio de la interculturalidad, porque obviamente no tiene sentido el principio de interculturalidad si no es en el marco de un reconocimiento de los pueblos indígenas y de la necesidad de instaurar esa lógica de la interculturalidad, como voy a comentar a continuación. ¿Cuáles son los rasgos principales de estas normas, digamos, o los principales elementos? Primero, la declaración de Chile como un Estado plurinacional e intercultural, y se hace además de la interculturalidad y la plurinacionalidad principios transversales a todo el borrador de nueva Constitución. Segundo, el reconocimiento de un catálogo de derechos específicos de los pueblos indígenas, adicionales a los que se reconocen a todos los habitantes de Chile, incluyendo derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Tercero, el establecimiento de las llamadas autonomías territoriales indígenas, que se definen como entidades territoriales que forman parte de la organización del Estado y que están dotadas de autonomía política, administrativa y financiera. Se reconoce además a Rapa Nui como un territorio especial. Luego, la consagración del derecho de los pueblos indígenas a las tierras, territorios y recursos, incluyendo la reparación como un criterio orientador de la protección de las tierras y la restitución como un mecanismo preferente de reparación. Adicionalmente, se reconoce en el nuevo borrador, con el borrador de nueva Constitución, a los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, y se reconoce además el ejercicio de jurisdicción por las autoridades de los pueblos indígenas. También se establece la existencia de escaños reservados para los pueblos indígenas en todos los órganos colegiados de representación popular a nivel nacional, regional y local. Se consagra además el derecho de consulta respecto de medidas administrativas y legislativas que les afecten, y adicionalmente el derecho de consulta y de obtención del consentimiento libre, previo e informado respecto de aquellas decisiones que se adopten por las entidades territoriales en todas aquellas materias o asuntos que afecten a los pueblos indígenas en sus derechos reconocidos constitucionalmente. También se reconoce la interdependencia de los pueblos indígenas con la naturaleza y se reconoce el principio de buen vivir, aunque esto se dice respecto de las personas y pueblos en general, dado que el principio de buen vivir viene de la cosmovisión de los pueblos indígenas, puede entenderse que hay un guiño, hay una referencia que dice relación especialmente con los pueblos indígenas. Y por último, se reconoce también los idiomas, los símbolos y emblemas de los pueblos indígenas. Entonces, a propósito del borrador de nueva Constitución, quisiera agregar o comentar un par de criterios que me parece que son fundamentales para poder hacer una evaluación, ¿no? Para que cada cual pueda hacer una evaluación del reconocimiento de los pueblos indígenas en el borrador de nueva Constitución. Porque me parece que el reconocimiento de los pueblos indígenas no solo es importante en sí, per se, ¿no es cierto?, por el valor que tiene el reconocimiento. Como podría decir, parafraseando al profesor Carlos Peña, digamos, el valor que tiene desde el punto de vista de la justicia anamnésica, ¿no es cierto?, completar el relato de lo que somos. Es importante por eso, pero también es importante porque permite instalar, o debiera permitir instalar en aquella norma que es nuestra máxima norma, ¿no es cierto?, aquellos arreglos institucionales que puedan viabilizar un mejor relacionamiento, diálogo y convivencia entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad chilena. Y además, y algo muy importante, probablemente algo que tampoco se puede decir expresamente, ¿no es cierto?, pero que es muy importante desde un punto de vista social, ¿no es cierto?, y psicológico incluso, porque si se cumple lo anterior, si somos capaces de poner en el borrador de nueva Constitución esos arreglos institucionales que permiten una mejor relación entre el Estado, los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad, debiéramos ser también capaces de empezar a sentar las bases para un reencuentro y reconciliación en una sociedad que está, creo yo, profundamente fracturada en su visión respecto a los pueblos indígenas. Y creo que no es necesario agregar muchos argumentos para dar cuenta de esto. Dicho eso, quiero decir algo respecto a los principios de plurinacionalidad e interculturalidad. Hemos dicho que son principios que son transversales a todo el borrador de nueva Constitución. Ambos principios no son incompatibles ni excluyentes entre sí. De hecho, por ejemplo, la Constitución de Ecuador incluye un reconocimiento de ambos principios.
Sin embargo, el borrador de una constitución, definiendo el Estado como plurinacional, no explica en qué consiste la plurinacionalidad. Uno tiene que, por decirlo así, hurgar en las normas que están incluidas en el borrador para entender cuál es el alcance de esa declaración, de ese principio. Uno podría también agregar que el principio puede explicarse por su significado literal, ¿no es cierto? Lo que busca reconocer es que el Estado está compuesto por varias naciones o por una pluralidad de naciones, de naciones, lo que obviamente responde, digamos, a una crítica que se ha hecho, digamos, a nuestro actual pacto social, en el sentido que se basaría en una ficción, que es la ficción del Estado-nación y de la homogeneidad cultural. Dicho eso, es preciso también agregar que el reconocimiento de la plurinacionalidad es una opción política y no un imperativo jurídico, y creo que esto es algo muy importante. No hay ninguna norma internacional, y desde luego no el Convenio 169 y tampoco la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos del Pueblo Indígena, que exijan que un reconocimiento del pueblo indígena, ni a nivel constitucional ni legal, se haga en clave de plurinacionalidad. Es por tanto una opción política y como tal hay que juzgarla. Creo así también que es justo agregar que aunque no se hubiera reconocido a Chile como un Estado plurinacional, muchos de los temas que voy a comentar a continuación y que se incluyeron en este borrador de nueva constitución probablemente se habrían discutido igual, porque tienen directa relación con el principal derecho que se reconoce a los pueblos indígenas en el derecho internacional de los derechos humanos, que es el derecho de la libre determinación o de la autodeterminación. Es perfectamente posible, podríamos agregar, consagrar a nivel constitucional un reconocimiento muy robusto de los pueblos indígenas y de sus derechos sin que sea indispensable asociarlo al principio de la plurinacionalidad. Y ahí surge como una alternativa, aunque yo dije que no son incompatibles entre sí, surge como una alternativa a la plurinacionalidad el reconocimiento de la interculturalidad, es decir, basar el nuevo pacto social en la idea que somos una sociedad en la cual hay heterogeneidad cultural, ¿no es cierto?, conviven diversas culturas, incluyendo las culturas de los pueblos indígenas, y que el Estado promueve activamente el diálogo entre esas culturas. Ese me parece que, ahí sí me parece, es un principio que yo comparto profundamente y que me parece que es algo positivo del borrador de nueva constitución, que se haya incluido el principio de la interculturalidad. Sin embargo, a pesar de que la interculturalidad tiene más referencias en el borrador de nueva constitución que la plurinacionalidad, nadie habla de la interculturalidad. La plurinacionalidad se robó todas las miradas. Y eso tiene que ver tal vez con un elemento que puede ser, digamos, patente para muchos de ustedes. Buena parte de la opinión pública ha percibido que el discurso y relato de la plurinacionalidad se ha transformado en un elemento más bien antagónico y excluyente, a tal punto que muchos hacen de la plurinacionalidad uno de los principales argumentos que tienen precisamente para votar en contra del borrador que se nos ha planteado. Para otros también la noción de plurinacionalidad contraría lo que uno podría decir es un sentido de realidad de lo que somos como sociedad, de la interculturalidad que existe, de los préstamos culturales que existen, del nivel e intensidad de conexiones que hay entre los pueblos indígenas y el conjunto de la sociedad chilena. Y por tanto creo ahí hay muchos argumentos a favor de decir que convenía poner más la atención y la intensidad en el principio de la interculturalidad más que en el de la plurinacionalidad. Voy a referirme ahora a continuación a otros temas que me parece que son muy importantes en el borrador de nueva constitución. Son varios malos temas que están incluidos en ella, como ya dije, pero voy a concentrar los minutos que me quedan en estos 4 temas que me parece que son de la mayor importancia. El primero es el de las autonomías territoriales indígenas. Este es uno de los aspectos que más resaltan en el borrador de nueva constitución. Son definidas como entidades territoriales donde los pueblos y naciones indígenas ejercen derechos de autonomía en coordinación con las demás entidades territoriales. Forman parte, por lo tanto, de la organización territorial del Estado y este Estado regional, que se llama, ¿no es cierto?, están dotados de autonomía política, administrativa y financiera para la realización de sus fines e intereses. Y agrega el borrador de nueva constitución: la ley creará un procedimiento oportuno, eficiente y transparente para la constitución de las áreas, de las autonomías territoriales indígenas. Esa ley además deberá establecer las competencias que tendrán estas áreas, o sea, estas autonomías territoriales indígenas y las que compartan con otras entidades territoriales. Si uno pudiera pensar en forma bien concreta, probablemente las ATI o estas autonomías territoriales indígenas deberían transformarse en territorios delimitados geográficamente, en que las autoridades indígenas respectivas van a ejercer las competencias que una ley que se tendrá que dictar les reconozca. Este es un tema que es de la máxima relevancia y que requiere un escrutinio más detallado. Creo yo que si hay algo que caracteriza a Chile, es la existencia de territorios compartidos, población mixta y una mayoría abrumadora de población indígena urbana, como dije al principio. La pregunta que cae de cajón, entonces, es ¿qué sentido tiene establecer autonomías territoriales indígenas en un país que tiene esas características? Porque salvo el caso de Rapa Nui, es difícil encontrar en nuestro país un territorio cuyas características hagan razonable y viable la creación de las áreas de las autonomías territoriales indígenas. Uno podría haber invertido el argumento, uno podría haber dicho, el borrador de una constitución podría haber dicho que extraordinaria y excepcionalmente podrán crearse autonomías territoriales indígenas en aquellas partes del territorio que tengan las características que lo ameriten.
pero aparentemente lo que hizo el borrador fue exactamente lo contrario, fue partir de la base que nuestro territorio y nuestros pueblos indígenas, los pueblos indígenas en las distintas partes del país sí tienen las condiciones que ameritan la creación de estas autonomías territoriales indígenas. El punto aquí es que la regulación que se incluyó en el borrador, primero, no indica con certeza cómo serán establecidas, no se han establecido sus competencias, se entregó una ley futura, no está claro cómo se van a delimitar territorialmente, y esto tiene especial relación con el hecho de que una gran medida de la población indígena vive en centros urbanos, y por lo tanto en principio podría quedar fuera de las autonomías territoriales indígenas, y tampoco está exactamente claro quién podrá solicitar su creación. Todos estos son temas que ponen, digamos, la creación o la consagración de las autonomías territoriales indígenas en un plano de gran incerteza e incertidumbre respecto a cómo van a ser reguladas. Y cierro este tema con una cuestión que me parece muy importante. Sebastián, quedan 3 minutos. Perfecto. Una cuestión que me parece muy importante. El borrador de una constitución le entrega a una ley la regulación de las áreas de las autonomías territoriales indígenas. Sin embargo, podría ser que esa ley el día de mañana diga que va a ser la autoridad administrativa la que las cree. A mí me parece que tanto la ley que regule las autonomías territoriales indígenas como las leyes específicas que creen en el futuro autonomías territoriales específicas, tanto la regulación, la ley que regula las ATI, como la futura creación de las mismas tendría que ser por ley y no por decreto o por procedimiento administrativo. Un segundo punto que quiero mencionar muy brevemente es el derecho a las tierras, territorios y recursos. Me queda poco tiempo, pero aquí hay un tema que es clave, que para todos es evidente que es tremendamente sensible, sobre todo en la zona, ¿no es cierto?, centro-sur, no solo la zona centro-sur, en todo el territorio de Chile, pero particularmente en esa zona. El borrador de nueva constitución establece que la propiedad de las tierras indígenas goza de especial protección y además le consagra al Estado el deber de establecer instrumentos jurídicos eficaces para el catastro, regularización, demarcación, titulación, reparación y restitución de las tierras indígenas. Y agrega, a propósito de la reparación, que la restitución va a constituir el mecanismo preferente de reparación y se va a entender esta como de utilidad pública e interés general. Me parece que aquí hay un guiño que es claro, digamos, a la expropiación como mecanismo preferente de restitución, y eso creo que, dada la situación que estamos viendo, sobre todo en la zona centro-sur, pone en manos del Estado un mecanismo que puede, a mi juicio, ahondar un conflicto y una situación que ya es extremadamente grave. Y creo que no es necesario abundar en muchas razones de por qué esto podría ser así. Respecto de la jurisdicción y sistemas jurídicos indígenas, quiero agregar simplemente lo siguiente. Lo que hace el borrador de nueva constitución es reconocer, por un lado, los sistemas jurídicos de los pueblos y naciones indígenas, que coexisten, dice, coordinados en un plano de igualdad con el Sistema Nacional de Justicia, y agrega otra cosa que es muy importante, que la jurisdicción se ejerce por los tribunales de justicia y también por las autoridades de los pueblos y naciones indígenas reconocidos por la Constitución o las leyes dictadas conforme a ella. Me parece que el lenguaje que usa el borrador de nueva constitución no indica claramente que se espere que el día de mañana deba dictarse una ley que regule el funcionamiento de estos sistemas jurídicos de los pueblos indígenas, dada la forma como está construida ese artículo en particular. Esto me parece que hay que analizarlo en base a lo que uno podría decir es un criterio de realidad. En Chile, y no lo digo yo, lo han dicho personas, digamos, con tanta autoridad como el actual senador Francisco Buenchumilla, en Chile hoy día no existe administración de justicia por parte de las autoridades del pueblo indígena, más allá de algunos casos puntuales que han existido en el pasado, digamos, y tampoco existe lo que uno podría llamar un cuerpo, digamos, conocido, digamos, específico, digamos, concreto, digamos, que le dé densidad normativa a esto de los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas. Me parece aquí que hay un cierto voluntarismo, ¿no es cierto?, del borrador de nueva constitución, en el sentido de reconocer los sistemas jurídicos de los pueblos indígenas y reconocerles además el ejercicio de jurisdicción a la autoridad de los pueblos indígenas, porque no está para nada claro quién podría ejercer esa jurisdicción, sobre todo en aquellos pueblos indígenas que han sido reconocidos recientemente, y donde no existe o no se tiene conocimiento de cuál es su sistema de autoridades. Por lo tanto, aquí creo que hay un tema que es muy delicado, ¿no? Y finalmente, respecto a la consulta y consentimiento, no sé, Sabrina, si me quedan 2 minutos, este es un tema que es también de gran relevancia. El derecho de consulta es un derecho colectivo de los pueblos indígenas, un derecho que está consagrado en el Convenio 169 de la OIT, ya está en vigencia y está en aplicación en Chile, tiene una relación directa con el derecho a la libre determinación y por lo tanto no tengo una objeción a que se haya regulado en el borrador de nueva constitución. Sin embargo,
el desafío que nos plantea el borrador de nueva Constitución es que se incluyeron dos normas. Primero, una norma que está en el capítulo sobre derechos y garantías fundamentales, que es un derecho que, que establece el deber del Estado de someter a consulta las medidas administrativas y legislativas que les afectasen, dice, ese es el lenguaje que usa. Y uno podría decir que esa norma se refiere a la actividad administrativa en general, sin hacer distinciones de si es centralizada, descentralizada, etc. Pero luego agregan en el artículo 191, inciso segundo, un mecanismo de participación respecto a las decisiones que adopten las entidades territoriales, en particular el gobierno regional, región autónoma, comuna autónoma y autonomía territorial indígena, que indica que las decisiones que se adopten por las entidades territoriales que puedan afectar los derechos de los pueblos indígenas reconocidos en esta Constitución deberán no solo ser sometidos a consulta, sino que además obtener el consentimiento libre, previo e informado de los mismos. Estas dos normas establecen estándares distintos entre sí. Además, tienen estándares distintos respecto a los que establece el Convenio 169 y tampoco son consistentes con los que establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. Te voy a plantear entonces un tremendo desafío desde el punto de vista de su implementación administrativa y de su interpretación judicial, insisto, porque se establecen estándares distintos y porque además virtualmente el artículo 191, inciso segundo, establece lo que se ha entendido como equivalente a un derecho de veto, porque lo que exige no solo es que se haga la consulta con la finalidad de llegar a un acuerdo, lograr el consentimiento, que es el estándar del Convenio 169, sino que además exige que se obtenga el consentimiento como un resultado objetivo de la consulta. Y eso aplicaría a todo el ámbito de decisiones que se adopten en todo el territorio de Chile por las regiones autónomas, comunas autónomas y autonomías territoriales indígenas. Lo dejo hasta ahí, muchas gracias. Muchísimas gracias, Sebastián, por tu presentación. Ahora damos lugar a la presentación de Gonzalo Muñoz. Invitamos, ahí te pedimos, Sebastián, si puedes dejarte compartir, por favor. Ahí está, perfecto. Bueno, Gonzalo Muñoz Escudero es abogado de la Universidad Gabriela Mistral, es magíster en Derecho de Aguas de la Universidad de Atacama, es profesor de Derecho de Aguas en la Universidad Diego Portales, y profesor de Derecho a Aguas en el Diplomado de Recursos Naturales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y su ponencia se titula Los derechos de aprovechamiento de aguas en la propuesta, refundación, degradación y discriminación. Gonzalo, te recuerdo que tienes 15 minutos. Bien, ¿se ve ahí la presentación o no? Todavía no. ¿Ahí? Ahí está comenzando a compartirse. Bien, muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Como todas las personas que han... Gonzalo, perdón, Gonzalo. ¿Sí? Tienes que compartir abajo a la derecha donde está el penteón ese para verla en tamaño grande. Abajo a la derecha. Espera un poquito. Ahí, no, a la derecha. El primero, ese. ¿Ahí sí? Ahí demora unos segunditos. Ahí está, ahí perfecto. Ya, ok, muchas gracias. Bueno, al igual que las personas que me he expuesto antes, en primer término quiero agradecer la invitación que se me ha formulado para exponer en esta oportunidad. Y efectivamente, el tema a abordar es el régimen, digamos, que se propone en este proyecto de constitución respecto de las aguas, su utilización, su institucionalidad y en qué pie quedan, digamos, este recurso natural conforme a este proyecto. Para eso, en primer lugar, me voy a detener brevemente en la regulación actual de las aguas, tanto a nivel constitucional como legal. Luego me voy a referir al régimen que se propone en el proyecto de constitución respecto a este recurso natural y, evidentemente, cerraré con algunas conclusiones sobre la materia. En cuanto a la regulación actual de las aguas, bien brevemente, ¿no es cierto? Sabemos que en la normativa actual, tanto de acuerdo con el Código de Aguas como con el Código Civil anteriormente, las aguas son jurídicamente un bien nacional de uso público con las connotaciones que ello tiene. En consecuencia, de acuerdo con esa naturaleza jurídica de las aguas, es la autoridad, principalmente la Dirección General de Aguas, está habilitada, ¿no es cierto?, para, por la vía de la concesión, autorizar a los particulares para poder extraer este recurso desde las fuentes naturales y poder utilizarlo en forma exclusiva y excluyente. Entonces, es por esa vía, ¿no es cierto?, que actualmente se ha establecido este régimen del derecho de aprovechamiento sobre las aguas, como digo, que es una concesión.
Adicionalmente, hay que hacer mención, ¿no es cierto?, a la Constitución, en el artículo 19, número 23, que distingue entre los bienes nacionales, bienes naturales y bienes de dominio privado. Y, como digo, dentro de los bienes nacionales de uso público caben las aguas. Por otra parte, ¿no es cierto?, la misma Constitución, en su artículo 19, en el número 24, particularmente en el inciso final, reconoce y asegura el derecho de propiedad sobre los derechos de aprovechamiento de aguas. Y hace una distinción fundamental en cuanto al origen de estos derechos entre aquellos constituidos, vale decir, otorgados por la autoridad por la vía de la concesión, y aquellos reconocidos, básicamente los derechos consuetudinarios que derivan de ciertas situaciones de hecho, a las cuales la ley, cumpliéndose ciertos requisitos, les atribuye la calidad de derecho de aprovechamiento de aguas. Luego también debemos tener presente, ¿no es cierto?, que la Constitución, o mejor dicho, que existen ciertos derechos y garantías fundamentales vinculados con el derecho a aprovechamiento y con la utilización de este recurso natural. Me refiero específicamente al derecho a la vida, por cierto, artículo 19, número 1, que se ha relacionado básicamente con el derecho humano al agua, tema que ya ha sido abordado en ponencias anteriores, en términos de que toda persona tiene derecho a acceder a una cierta cantidad de agua en ciertas condiciones de calidad, asequibilidad, oportunidad, distancia respecto de la fuente natural respectiva, etc. Derecho humano al agua, sabemos que, bueno, de luego se encuentra consagrado en el instrumento de Naciones Unidas y además ha sido también recogido por nuestra jurisprudencia judicial básicamente vía recurso de protección. Y también, ¿no es cierto?, las aguas han sido vinculadas con el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, artículo 19, número 8, en cuanto también desde luego existen normativas sobre la materia, pero además también ha habido recursos de protección, algunos bastante relevantes, que amparándose en esta garantía constitucional se han pronunciado sobre situaciones en que ha habido una contaminación de las aguas. Luego, brevemente, respecto del régimen de las aguas en el Código de Aguas, ¿no es cierto? Ya decía, reconoce precisamente su artículo 5 que el agua es un bien nacional de uso público, reconocimiento que ya está en nuestro Código Civil desde el año 1857. En segundo lugar, hay una administración bipartita de las aguas a cargo, por un lado, de organismos de la administración del Estado, principalmente, no exclusivamente, pero principalmente y de manera muy preponderante la Dirección General de Aguas, y también las organizaciones de usuarios de agua, y en este sentido cabe destacar especialmente a las juntas de vigilancia, que son aquellas que distribuyen y reparten las aguas en las fuentes naturales. Ya decíamos también que el Código de Aguas actual, sobre todo a partir de la reforma de abril de este año, a la cual también ya se ha hecho referencia por ponentes anteriores, reconoce el derecho humano al agua y al saneamiento como un uso prioritario de las aguas, tanto para constituir derechos de aprovechamiento como para limitar el ejercicio de derechos de aprovechamiento ya existentes. Y también el Código de Agua actual, sobre todo a partir de la reforma a la que me he referido, reconoce ciertas funciones ecosistémicas de las aguas, básicamente apuntadas, ¿no es cierto?, a preservar la calidad de las mismas con miras a garantizar su disponibilidad futura. Y también hay en la misma línea, ¿no es cierto?, hay un reconocimiento también a partir de la reforma, desde antes, pero ya con mayor énfasis a partir de la reforma, en proteger la sustentabilidad de este uso, como digo, para mantenerlo a futuro en cantidad y calidad, y proteger su función ambiental, como por ejemplo son lo que se crea a partir de la reforma, los usos in situ, que pueden ser con fines recreativos o medioambientales. En cuanto a la caracterización del derecho a aprovechamiento de aguas en el Código de Aguas, lo dice expresamente el Código de Aguas, su artículo 6, a partir de la reforma, que es un derecho real, nacido de una concesión, con todas las connotaciones que ya sabemos que tiene esto de que sea un derecho real. También, ¿no es cierto?, hay un reconocimiento en el Código de Aguas de los usos consuetudinarios de aguas, estas situaciones de hecho a las cuales me he referido antes, que básicamente derivan de un uso de las aguas de alguna antigüedad, ¿no es cierto?, que está regulada en la ley y que permite obtener, por la vía de artículos transitorios, la formalización e inscripción de los mismos. Luego también, ¿no es cierto?, sabemos que el Código de Aguas clasifica los derechos de aprovechamiento desde el punto de vista de su ejercicio según diversos criterios, no vamos a entrar en ello, pero todos lo sabemos.
y, como digo, ha agregado estos usos in situ a partir de la reforma. Luego, ¿no es cierto?, quien tiene un derecho de aprovechamiento es titular del mismo y es titular de un derecho real, como decía, con las connotaciones que ello ya tiene con las protecciones que eso acarrea. Y en el ámbito de las protecciones, ¿no es cierto?, el Código de Aguas y también la Constitución vía recurso de protección, porque el Código de Aguas establece diversas acciones y procedimientos para proteger y amparar este derecho a aprovechamiento frente a vulneraciones o afectaciones en su ejercicio. Tenemos las acciones posesorias, en fin, el amparo judicial de aguas y otras más, digamos. Específicamente, ¿no es cierto?, el Código de Aguas, a partir de la reforma, también establece el deber del Estado de proteger, ¿no es cierto?, las aguas cuando los titulares de este uso y este derecho sean indígenas o comunidades indígenas. Luego, además del Código de Aguas, ¿no es cierto?, y refiriéndonos, ya lo voy a abordar con más detalle a propósito de lo que dice el proyecto de Constitución, pero por ahora, en el régimen actual, la ley indígena, la ley 1953, a la cual se refirió recién Sebastián muy bien, establece también normas sobre derecho de agua en favor de comunidades indígenas, específicamente en su artículo 64, ¿no es cierto?, reconoce derecho a aprovechamiento en favor de determinadas comunidades o personas indígenas, y estas aguas en algunos casos son consideradas bienes de propiedad y uso de la comunidad indígena, y también establece la ley de adicionamiento 153 la posibilidad de que con cargo al fondo de tierras y aguas indígenas se adquieran derecho a aprovechamiento o se regularicen derecho a aprovechamiento para indígenas, por cierto, para comunidad indígena, y estos derechos adquiridos en esas condiciones o regularizados en esas condiciones quedan sujetos a ciertas limitaciones para su disposición posterior. Sí, bueno, ¿qué es lo que dice, hecho ese breve repaso del régimen actual, digamos? ¿Qué es lo que dice, ¿no es cierto?, el proyecto de Constitución? De luego establece como un derecho fundamental, derecho al agua y al saneamiento. Yo creo que nadie puede estar en contra de eso, pero evidentemente tiene que ser conjugado y coordinado en el marco de lo que son los otros usos de las aguas para actividades productivas. Luego, el proyecto de Constitución cambia radical y sustancialmente la naturaleza jurídica, ¿no es cierto?, de las aguas, deja de ser un bien nacional de uso público, de cual la autoridad de Dirección General de Aguas puede otorgar concesión sobre ellas, y pasa a ser un bien común inapropiable, vale decir, ¿no es cierto?, que todos podemos tener derecho a ella, es así, digamos, pero alguien tiene que regular cómo, cuándo y en qué condiciones se accede, ¿no es cierto?, a utilizar este recurso natural. Desde el punto de vista de la institucionalidad, ¿no es cierto?, actualmente tenemos, principalmente en cuanto a la administración estatal, la Dirección General de Aguas, y en cuanto al ámbito privado, las organizaciones de usuarios de aguas, con un rol preponderante, como decía antes, de las juntas de vigilancia. Y eso cambia, ¿no es cierto?, por el hecho de que se crea la Agencia Nacional del Agua, la ANA, que evidentemente tendría, de aprobarse este proyecto de Constitución, tendría una gran preponderancia y un rol muy importante en lo que sea toda la gestión respecto a este recurso natural. También se crean, en el ámbito de la institucionalidad, se crean los consejos de cuenca, que son, como su nombre lo indica, entidades que tendrían atribución en relación con el manejo integrado de las cuencas o huellas hidrográficas definidas en el artículo 3 del Código de Aguas. Desde el punto de vista del régimen, ¿no es cierto?, para utilizar aguas, decíamos hace pocos instantes que en la actualidad existe el derecho de aprovechamiento de aguas, y estos derechos de aprovechamiento se transmutan en autorizaciones administrativas, que son muy precarias, ya lo decía, si mal no recuerdo, Alejandro, en una intervención anterior, que son muy precarias porque son revocables, son incomerciables, no se establece, ¿no es cierto?, al menos no en el proyecto de Constitución, no se establece en base a qué criterios se otorgan esas autorizaciones administrativas, no se establece un plazo de duración de las mismas, en fin, entonces no se establece tampoco, ¿no es cierto?, cuáles serían los parámetros que se considerarían para determinar el caudal que comprenderían estas autorizaciones administrativas. En fin, hay una serie de aspectos vinculados a ellas que quedan absolutamente en la indefinición,
finalmente quedarán a criterio de la Agencia Nacional del Agua determinar cómo se otorgarían estas autorizaciones administrativas. Además, ya lo decía, ¿no es cierto?, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de aprovechamiento de aguas actuales, estas autorizaciones de uso de aguas son incomerciables, según lo dice el proyecto de Constitución. Los derechos de aprovechamiento actualmente, las reglas generales que sean comerciables, que estén dentro del tráfico jurídico y que permiten incluso, ¿no es cierto?, que un derecho de aprovechamiento sea vendido, transferido, para que las aguas sobre las cuales recae ese derecho sean utilizadas en una actividad distinta, lo cual no podría ocurrir con la utilización de uso de agua. Luego también, ¿no es cierto?, el proyecto contempla diversos reconocimientos de los derechos de agua en favor de indígenas, ya lo establece el régimen actual, pero vienen bastante reforzados en el proyecto de Constitución, y también, ¿no es cierto?, junto con eso hay un desequilibrio, un desbalance, digamos, entre los beneficios o los derechos que se le reconocerían a particulares no indígenas en relación con los derechos y beneficios, por decirlo de alguna manera, o privilegios que se establecen para el uso tradicional de las aguas en favor de indígenas. Luego, en cuanto a las normas transitorias, ¿no es cierto?, existen, o se establecen en el proyecto de Constitución 3 normas transitorias específicas que se refieren al régimen de las aguas, que van de los artículos 34 a 35 transitorios del proyecto de Constitución. Dentro de estas normas transitorias, ¿Perdona? Dentro de estas normas transitorias, decía, una de las, no sé si una de las más relevantes, pero una que evidentemente a mí en lo personal me llama mucho la atención, es la entrada en vigencia de inmediato del nuevo régimen respecto de la utilización de las aguas, porque el artículo 35 transitorio señala textualmente en su inciso primero: con la entrada en vigencia de esta Constitución, todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anterioridad se considerarán para todos los efectos legales autorizaciones de uso de agua según lo establecido en esta Constitución. De tal manera que, y en esto coincido con lo que señalaba Alejandro Vergara en una intervención anterior, a mi personal modo de ver, ¿no es cierto?, el régimen, el nuevo régimen estaría en vigor de inmediato junto con la entrada en vigencia de esta nueva Constitución, en caso que ya sea aprobada. Gonzalo, luego quedan también, 3 minutos. Perfecto, no, sí, perfecto. Luego también, ¿no es cierto?, estas normas transitorias no se hacen cargo debidamente de lo que ocurriría con los derechos de aprovechamiento consuetudinarios, que son una importante cantidad de los derechos de aprovechamiento de aguas totales que existen en nuestro país, según cifras de la propia Dirección General de Aguas. De tal manera que una importante cantidad de usuarios de aguas en la actualidad quedarían en una situación de bastante incerteza e inseguridad en términos de saber, ¿no es cierto?, en qué pie, como digo, van a quedar sus derechos de aprovechamiento. Por otra parte, y en relación con lo que decía hace poco rato atrás de los privilegios o beneficios que establece, ¿no es cierto?, el proyecto de Constitución para los indígenas, las normas transitorias establecen, ¿no es cierto?, que los titulares de derechos de aprovechamiento deberán registrarlos ante la Dirección General de Aguas, específicamente en el Catastro Público de Aguas, que posteriormente ese rol lo va a asumir la ANA, Agencia Nacional del Agua. Pero versus eso, o en contraposición a eso, digamos, el proyecto de Constitución establece expresamente que los derechos de aprovechamiento de aguas de indígenas, comunidades indígenas y asociaciones indígenas serán objeto de un registro automático, es decir, no tendrán la necesidad de hacer ningún trámite para que sus derechos queden debidamente registrados. Por otra parte, ¿no es cierto?, ya esto, lo que voy a decir a continuación es un tema formal, pero podría revelar, no lo puedo asegurar porque no me consta, pero podría revelar o ser una manifestación, digamos, de tal vez alguna desprolijidad o descuido de parte de los constituyentes.
y que es que en los artículos transitorios, específicamente en la disposición 35ª transitoria, se citan erróneamente dos disposiciones del Código de Aguas actual. Me refiero a los artículos 112 y 113 del Código de Aguas. Cuando cita el artículo 112 se está refiriendo al catastro público de aguas, que en realidad está regulado en el artículo 122 del Código de Aguas y no 112, y cuando cita el artículo 113 se refiere a los gravámenes y prohibiciones que se pueden constituir en la actualidad sobre derechos de aprovechamiento de aguas, y estos gravámenes y prohibiciones están referidos en el Código de Aguas actual en los artículos 115 y 115 bis, no en el 113. Vinculado a la incomerciabilidad de las autorizaciones de aguas, ¿no es cierto? Está el hecho de que, en consecuencia, cualquier acto jurídico que se celebre sobre derechos de aprovechamiento va a obedecer de objeto ilícito, de acuerdo con las normas del Código Civil, artículo 1682. Justamente por ser incomerciable, entonces habrá objeto ilícito, lo cual acarreará, como sabemos, la nulidad absoluta de aquellos contratos y actos jurídicos que se celebren sobre, ahora, a partir del 5 de septiembre, autorizaciones de uso de agua. Y, digamos, también en este punto tiene relevancia a mí personal modo de ver, y algo abordó Camilo Larraín en su exposición también, que tiene relevancia en el sentido de que, ¿qué pasa, por ejemplo, con aquellas hipotecas constituidas en la actualidad sobre derechos de aprovechamiento de agua? Van a quedar sin efecto. Yo me pongo en el escenario real, ¿no es cierto?, de un banco que tiene constituida en su favor hipotecas sobre derechos de aprovechamiento de agua para garantizar el pago de créditos que haya otorgado a sus clientes. Esa garantía va a ver seriamente disminuida en el caso que este banco tenga otra garantía real en su favor, o lisa y llanamente dejar de existir si no tiene ninguna otra garantía en su favor. Entonces, el tema yo creo que no es menor, y además que evidentemente también va a dificultar o dificultaría el acceso al crédito de aquellas personas que actualmente tienen derechos de aprovechamiento de agua, por cuanto no los van a poder ofrecer en garantía, digamos. Bien, y a modo de conclusiones, solamente lo que ya he señalado, ¿no es cierto?, que hay una refundación, una reformulación del régimen regulatorio de las aguas, haciendo caso omiso de la reciente reforma del Código de Aguas por la Ley 21.435, publicada en el Diario Oficial el 6 de abril de este año, que, de más está decirlo, y no lo señalé con anterioridad, recoge en no poca medida, pero en términos bastante más sobrios y más, digamos, prudentes, diría yo, varios de los principios y de los conceptos que pretende establecer este proyecto de Constitución respecto a las aguas. Luego, ya lo decía, hay una refundación y reformulación, ¿no es cierto?, tanto de la naturaleza jurídica de las aguas, de bien nacional de uso público en bien natural, y del título que se reconocería o que se otorgaría para utilizar este recurso natural, de derecho de aprovechamiento a autorización de uso. Y una cosa no menor también, una situación no menor, que el agua junto con otros recursos naturales es parte, por cierto, de la naturaleza, que en el proyecto de Constitución pasa a ser sujeto de derechos, al punto que se instituye o se crea el defensor de la naturaleza. Luego, la transformación que se propone en todos estos ámbitos del agua, en cuanto a su naturaleza jurídica, del título que se otorgaría para utilizarla, y de la institucionalidad, es algo ajeno, ¿no es cierto?, a lo que ha sido nuestra tradición histórica en la materia. Me quiero detener brevemente en la institucionalidad. Las organizaciones de usuarios de aguas, encabezadas o principalmente las juntas de vigilancia, tienen un enorme peso en nuestro país. La primera ley que reguló a estas entidades fue una ley del año 1908, ley 2139, y de ahí en adelante esta normativa ha ido siendo perfeccionada. No obstante eso, existen organizaciones de usuarios que son anteriores a la vigencia de esa ley. Caso emblemático, por ejemplo, la Sociedad Canal de Maipo, que es muy, muy antigua, tiene casi 200 años, si no me equivoco. Entonces, todo eso, toda esa institucionalidad quedaría lisa y llanamente, ¿no es cierto?, supeditada a
a lo que sería la Agencia Nacional del Agua y sobre todo los consejos de cuenca, que va a abordar con mucho mayor detalle y muy bien Natalia Dasencich a continuación. Luego, ya lo decía también, ahí está esta transformación y esta verdadera degradación de los actuales derechos de aprovechamiento en autorizaciones de agua, autorizaciones de uso de agua, digo, con todas las notas que ya he señalado de incomerciabilidad, de revocación, de temporalidad, de luego, pero sin saber cuál sería esa temporalidad, en fin. Y a la institucionalidad ya me referí, y un tema que también no había mencionado antes, ¿no es cierto?, está que se mandata en el proyecto de Constitución al Estado a proteger el agua en todos sus estados, fases y ciclos hidrológicos, y en este sentido no queda claro, ¿no es cierto?, en qué situación jurídica o cuál sería la calificación jurídica que tendrían las aguas una vez que, en virtud de una autorización de uso de las mismas, sean extraídas de la fuente natural y sean incorporadas a obras artificiales de conducción y de acumulación para su utilización por parte de los titulares de autorizaciones de uso de agua. Esas aguas perderán su calidad de bien común natural o seguirán siéndolo, no se sabe. Y esto tiene otra connotación que no es menor, por cuanto históricamente también, y desde luego el Código de Aguas actual, presume dueño de estas obras artificiales de conducción y acumulación a quienes sean titulares de los derechos de aprovechamiento sobre las aguas que se conducen y almacenan en ellas. Entonces, evidentemente, esta presunción, una presunción simplemente legal, pero presunción al fin y al cabo, quedaría tal vez sin efecto si que se considera que el agua, aún incorporada a estas obras artificiales, seguiría siendo un bien común natural. Bien, eso, y finalmente, ya lo señalaba también, el proyecto de Constitución establece una discriminación en favor de personas, comunidades y asociaciones indígenas, ciertos beneficios que, por cierto, no están reconocidos para el resto de los chilenos que no nos calificamos como indígenas. Muchas gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu presentación. Ahora damos lugar a Natalia Dasencich. Ahí te pedimos, Gonzalo, si puedes dejar de compartir, por favor, así la vemos a Natalia. Natalia Dasencich es abogada de la Universidad de Chile, es diplomada en Derecho Administrativo Económico por la Universidad Católica, es magíster en Governance, Risk and Resources de la Universidad de Heidelberg, profesora de Derecho de Aguas de la Universidad del Desarrollo y de la Universidad Católica. Su ponencia se titula Nueva institucionalidad de las aguas y participación de las organizaciones de usuarios en el nuevo escenario. Natalia, tienes 15 minutos. Gracias, Sabrina. Bueno, primero muchas gracias por la invitación, otra vez Sabrina y al director del programa, profesor Alejandro Vergara Blanco. Antes de empezar y que me corra el cronómetro, disculpa, quería hacer un reconocimiento a un profesor de mi escuela, de la Universidad de Chile, que tuvimos la noticia que falleció hoy, que es Miguel Soto, un gran penalista de la plaza y una persona muy importante entre la comunidad jurídica. Quería hacer ese reconocimiento. Ya, voy a poner el cronómetro. Tengo para compartir, acá estoy. ¿Lo ven ahí? Sí, falta que se amplíe, ahí está, con la presentación. Ahí está. Ahí bueno, está, perfecto. A mí me toca hablar sobre la nueva institucionalidad de las aguas y la participación de las organizaciones de usuarios en el nuevo orden. Antes de empezar, quisiera decir que no fue fácil encontrar el lugar que potencialmente puedan tener las organizaciones de usuarios en este nuevo escenario, por lo que hubo que hurgar bastante. Asistir a mucho conversatorio con otros abogados y asesores que participaron en la Convención Constituyente, y además tratar de hacer una sistematización con la nueva institucionalidad y sobre todo con los principios fundantes de este proyecto constitucional, que es muy importante tenerlos en cuenta para poder entender la estructura y el alcance de este nuevo esquema. Y bueno, para eso podemos decir
que al interior de la convención digamos, compitieron dos visiones, una visión de los bienes comunes naturales que proviene de la ecología profunda, que establece básicamente yo diría una idealización de la vida comunitaria que se daba en Europa antes de que se empezaran los enclosures ingleses, con la llegada de los normandos a Inglaterra, y antes de que se estableciera el Estado Nacional como administrador de estos bienes comunes que los entregaba en concesión, licencias, regalías a los privados. Hay una especie de retorno a ese paradigma que ve al Estado y los privados como formalmente opuestos, pero que en la práctica actuaban como una especie de tenaza que aprisionaban y cercaban estos bienes para la explotación y expoliaban estos bienes comunes. Bueno, como decía, estaba compitiendo al interior de la convención esta visión que fue bastante morigeriada por la doctrina del public trust, que yo diría que fue básicamente introducida por académicos de la Universidad Diego Portales, que es una réplica un poco modificada de lo que pasa en Estados Unidos, muy particularmente en California, en que efectivamente se reconocen los derechos de agua, pero el Estado pasa a ser una especie de garante, una especie de ente de confianza a quien el público le confía estos bienes que son de todos a fin de que los administre. Y el Estado administra estos bienes, pero respetando derechos de propiedad sobre los derechos de agua como actualmente existen en California. Bueno, se compiten estas dos visiones y llegamos a una combinación al final en que tenemos que los bienes comunes naturales son los elementos o componentes de la naturaleza, y esto es muy importante tenerlo claro porque la naturaleza es un sujeto de derecho, es un nuevo sujeto de derecho el cual no estaba incorporado en el tradicional ordenamiento jurídico nacional. Además, esta visión de los bienes comunes naturales cambia el paradigma de la relación sujeto-objeto, o sea, pone en jaque, digamos, de que la persona es algo distinto al objeto y sobre el objeto ejerce dominio y pasa a otro paradigma más cualitativo o más holístico, si se quiere decir, en que el bien común, que es lo que nos convoca, no es un objeto, sino que la persona es parte de este objeto, o sea, la persona es parte de la naturaleza y forma con ella un todo inseparable, o sea, es una relación sistémica en que no hay una relación de dominación entre sujeto y objeto, que en este caso serían los recursos. Bueno, y finalmente, estos bienes comunes naturales deben ser administrados básicamente en los territorios, dando con eso lugar a una de las grandes aspiraciones de esta doctrina de los bienes comunes, en el sentido de que es necesario alejar la administración del día a día o todos los mecanismos decisionales desde el Estado hacia los territorios, que en este caso van a ser los consejos de cuenca. Y bueno, ¿y qué fue lo que se rescata del public trust? Que el Estado va a tener un deber especial de custodia para asegurar los derechos de la naturaleza, que es este nuevo sujeto de derecho, y el interés intergeneracional. O sea, no solo deberá preocuparse por el interés de esta generación, sino que de las futuras, lo que parece del todo razonable. Y además, como otra manifestación de este public trust, el Estado además, a través de una agencia que será a nivel nacional, que deberá llevar la planificación hídrica del país en general, será el que otorgue las autorizaciones de uso que fueron ampliamente desarrolladas recién por Gonzalo. Ahora, para entender esta nueva institucionalidad, es absolutamente necesario, como les decía, entender qué son los bienes comunes naturales y internalizar el hecho de que pasan a ser un elemento constitutivo de un sujeto de derechos. Si nosotros vamos a toda la estructura de garantías fundamentales del proyecto de la Constitución, que está en el capítulo 2, tenemos que las garantías fundamentales están reconocidas a 3 sujetos, o ya sea, sí, sujetos básicamente, que son las personas, los pueblos y naciones indígenas a través de sus derechos colectivos, y la naturaleza, que está consagrado en eso en el artículo 103.
Y en efecto, la naturaleza tiene dos tipos de derechos, que son derechos fundamentales, y es básicamente que el derecho a que se respete y proteja su existencia, y el derecho a la regeneración, mantención, restauración de sus funciones y equilibrios dinámicos. Ahora bien, estos, como les decía, estos derechos fundamentales, y básicamente, que es la materia que a mí me tocó hablar ahora, exponerles a ustedes hoy día, estos derechos son los ejes estructurantes y condicionador de todo el sistema y todo el nuevo estatuto respecto a la institucionalidad de las aguas. Ahora bien, si nosotros empezamos a escarbar y hurgar en las normas de los bienes comunes naturales que están en el proyecto de la Constitución, tenemos que hay dos tipos de bienes comunes naturales. Y en general, podríamos decir, a ver, perdón, voy a retroceder un poco. ¿Qué es lo que dice el proyecto? Dice explícitamente, expresamente, que son inapropiables los bienes comunes naturales cuando se refiere al agua en todos sus estados, o sea, líquido, gaseoso y todo lo que se pueda conocer, digamos. Además, el aire, el mar territorial y las playas. Y como apropiables el resto de los bienes comunes naturales, o sea, los bosques, el subsuelo, y otros que establece la norma. Ahora, ¿por qué es importante esta distinción entre bienes comunes naturales inapropiables y apropiables? Porque respecto de los inapropiables solamente, el Estado tiene que ser Estado custodio, o sea, respecto de estos bienes se manifiesta con más claridad el public trust que yo les hablaba en las láminas anteriores, y eso implicaba preservar, conservar y en su caso restaurarlo. Y si bien respecto de los apropiables también hay una especie de custodia un poco más suavizada, no sé si más suavizada en realidad, pero el Estado podrá regular a través de la ley cómo esas personas ocupan sus bosques nativos, sus bosques, por ejemplo. Hay otro ámbito, digamos, en los bienes comunes naturales inapropiables en que es evidente una distinta regulación, y eso se da en la administración. Y ahí el constituyente dice que la administración de estos bienes inapropiables debe ser democrática, solidaria, participativa en los territorios. Ahora bien, tal como decía Gonzalo recién en su presentación, se deja atrás este modelo dual que teníamos una DGA nacional que vía delegación formaba estas DGA regionales, que podía resumir sus funciones en cualquier minuto, y por otro lado las organizaciones de usuarios de agua en los territorios administrando las aguas a que tenían derecho sus usuarios. Eso se deja atrás. Y se dice, señores, va a haber una autoridad a nivel nacional, que será la Agencia Nacional del Agua, que será encargada de los grandes temas, digamos, como la planificación hídrica del país, y lo más importante, desde mi punto de vista, será la encargada de autorizar los usos de agua. Los que deberán fundarse básicamente en el consumo humano, los derechos de la naturaleza y los otros usos que establezca el legislador. Y siempre que se funden en el interés público, evidentemente. Ahora bien, a nivel de cada cuenca participará la región autónoma, la asamblea regional y los consejos de cuenca. O sea, aquí la unidad territorial básica de administración va a ser la cuenca hidrográfica y tendrá un papel predominante el gobierno autónomo, que será parte, como vamos a ver más adelante, de los consejos de cuenca. Y además habrá otros dos actores que también van a entrar a tallar muy fuerte en la forma de administrar los recursos o los bienes comunes naturales agua, y el destino de las disputas o las no disputas, digamos, que va a ser el defensor de la naturaleza como titular de la acción para proteger los derechos de este nuevo sujeto de derecho, y el defensor del pueblo como representante de aquellas personas que sean pasados a llevar en sus derechos humanos, teniendo en cuenta de que el agua es un elemento esencial para el ejercicio de estos. Ahora bien, estos órganos son totalmente autónomos del gobierno de turno, tendrán personalidad jurídica y patrimonio propio, por lo que va a ser un actor destacado del reparto. Ahora bien, dijimos que a nivel nacional estaba esta Agencia Nacional de Agua,
Y bajando ya al nivel de cuenca, como les decía, va a jugar un importante papel el gobierno regional. Este gobierno regional va a materializar básicamente el deber de conservación, preservación y protección en la restauración de la naturaleza, que es el que al final del día va a ser carne este derecho de este nuevo sujeto de derechos. Y además el gobierno regional deberá presentar a la Asamblea el plan territorial y de manejo integrado de cuenca. Como una norma un poco anterior a las entidades territoriales, en general a las entidades territoriales les va a corresponder la planificación ecológica. Y esto es muy importante porque el plan territorial y manejo integrado de cuenca necesariamente va a tener que tener un cariz ecológico, en que se priorice las partes altas de las cuencas y sobre todo los glaciares y las zonas de recarga acuífera y los ecosistemas. Se comprende, y esto a mi parecer es muy incidente en cómo se va a ocupar el agua y cómo va a quedar distribuida, porque en este plan se debe comprender el uso de los suelos, o sea, se debe regular en realidad, me corrijo, se debe regular el uso de los suelos atendiendo al impacto que causen en la calidad y cantidad de las aguas. Entonces, ¿qué es lo que estoy pensando? Perfectamente en un plan, una planificación ecológica que debe tener su correlato en el plan de manejo de cuenca, perfectamente podría entrar a tallarse respecto de algunos tipos de cultivos. Por ejemplo, hay cultivos que ocupan mucha agua, estoy pensando en la alfalfa. La alfalfa es un cultivo que necesita muchísima agua. Perfectamente el plan de manejo integrado de cuenca con esta planificación ecológica podría determinar, establecer de que la alfalfa en ciertas cuencas con ciertas realidades hidrológicas no es un cultivo apropiado como para incidir de manera perjudicial en el uso y calidad de las aguas, en la cantidad y la calidad de las aguas. Entonces perfectamente podría dejarse fuera ese tipo de cultivo. Ahora bien, este plan que debe ser acordado en el Consejo de Cuenca debe ser aprobado, rechazado o bien modificado por la Asamblea Regional. Asimismo, hay un tercer actor que es el Consejo de Cuenca, y ellos son los que deben acordar, como decía, el plan de manejo integrado de cuenca, y una importante innovación, y que en el fondo es lo que viene a revolver todo el tablero, revolver todo el gallinero, como dicen en el campo, de que es el Consejo de Cuenca el que va a tomar la administración del agua. Y eso significa al final del día que va a ser el que diga quién, dónde, cómo y cuándo ocupa el agua. Y esta administración, una vez más, debe hacerla de forma democrática, solidaria y participativa. Natalia, te quedan 3 minutos. Ay, no me digas. Puedes redondear más. No te debe realizar una gestión integrada, como decía, y esta gobernanza, que es un poco la repetición de lo anterior, debe ser una gobernanza participativa. Y aquí hay un punto sumamente importante en que también lo señalaba Sebastián Donoso recién en su exposición, que como se trata de entidades territoriales y si hay presencia de naciones o pueblos indígenas, va a ser necesario para el plan de manejo de cuenca el consentimiento libre y previo e informado para aquellas materias o asuntos que les afecten en sus derechos reconocidos. O sea, si hay naciones indígenas que tienen derechos de agua dentro de la cuenca, deberán concurrir con su consentimiento al plan de manejo. Desde este Consejo Natalia, perdona, se escucha mal tu micrófono. Como si hiciera falso contacto. ¿Aló? Ahí se escucha bien. ¿Me escuchas, Sabrina? Sí, ahí te escuchamos bien. Ya, ahora sí, ya. Bueno, en estos consejos de cuenca, esto lo voy a pasar muy rápido, va a estar formado por
3 unidades, digamos. Una son las entidades territoriales, que sería gobierno regional, comuna autónoma y territorios indígenas, si es que se forman, sociedades civil, y los titulares de autorizaciones de los titulares de autorizaciones de uso de agua. Ahora bien, ¿cómo van a participar estos titulares? Respecto de la fuente natural, la gran pregunta acá es si van a seguir existiendo las juntas de vigilancia. Y la pregunta es del todo razonable, puesto que son actualmente las juntas de vigilancia las que administran y distribuyen las aguas a que tienen derecho sus usuarios en la fuente. Al respecto, es evidente que el artículo 166 actual del Código de Agua va a adolecer de una inconstitucionalidad sobrevenida y solamente le va a corresponder distribuir las aguas, puesto que la administración ha quedado radicada por el constituyente o va a quedar radicada en el Consejo de Cuenca. Respecto a esto, surge también la pregunta, bueno, entonces, ¿mantendrá la distribución? Es probable que así sean. Es difícil pensar de que el Estado pueda asumir las funciones y trabajo que actualmente desarrollan las juntas de vigilancia, por lo que lo razonable sería sostener de que ellos seguirán con la distribución. Y también es razonable sostener de que dentro del Consejo de Cuenca van a participar como sección, porque sería un poco ilógico que habiendo una junta de vigilancia participen además por cuerdas separadas las asociaciones de canalistas, las comunidades de agua y los usuarios individualmente, aquellos que captan directamente. Ahora también hay otra pregunta que cabe absolutamente, si los usos sanitarios se mantendrán en la sección, o sea, si van a estar representados por la junta de vigilancia o bien tendrán una representación especial dado la relevancia social y de interés público que representan. Ahora, respecto a la distribución en las fuentes, acá hay un tema que es de suma importancia, y es que, y aquí, Sabrina, lo siento, pero me voy a tomar 2 minutos porque es muy importante. No te preocupes, sí. Porque, a ver, actualmente los derechos, las fuentes, digamos, se reparten conforme a título y se entrega el caudal que corresponde a cada uno de los titulares y lo que señala en su título. Y cuando los caudales no alcanzan, se gatilla el proceso de la prorrata, ¿ya? Y eso ha sido la forma que en todas partes se hace y que históricamente se ha hecho en Chile, y que significa que todos bajan en proporción a sus derechos de agua. Ahora bien, cuando la fuente trae el agua a tope, digamos, se abastecen a todos los titulares de derecho de agua, y cuando sobre esa distribución, o sea, una vez satisfechos los titulares, hay un excedente, puedo además distribuirle a los derechos eventuales, o sea, aquellos que pueden entrar al reparto una vez que yo tengo un delta que me sobra. Y esos derechos eventuales entrarán al reparto por orden de llegada. O sea, aquí ya no hay prórroga. Entonces, si nosotros nos vamos a los nuevos criterios que establece el constituyente, tanto para autorizar los cambios de titularidad en las autorizaciones, como para los requisitos que tiene la Agencia Nacional de Agua para dar nuevas autorizaciones, estas solamente procederán cuando haya una disponibilidad efectiva de las aguas. Entonces ahí uno empieza a hacer cortocircuito, porque uno dice, a ver, espérate un poco, si aquí hay procedimientos de reparto en que efectivamente se distribuye lo que hay, y haciendo un orden de prorrata primero y después un orden de llegada con los eventuales. Bueno, el otro día escuchaba a un experto, se supone, que decía que actualmente se está distribuyendo mucho más agua de la que hay. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo se puede distribuir más agua de lo que hay? Como que no, es casi imposible, digamos. Entonces ahí uno entiende de que ellos ya no confían en la prorrata, porque este mismo experto decía que la prorrata puede funcionar en las juntas de vigilancia, entre los derechos superficiales, pero nunca funcionó respecto de los subterráneos. Por lo tanto, el constituyente estimó que era necesario hacer una distribución conforme a las existencias, por lo que ya no cabría la prorrata, al menos
para considerar renovar autorizaciones o cambiar de titular o dar nuevas autorizaciones en el caso que la Agencia Nacional de Agua así lo requiera. Bueno, ¿y qué decir de los derechos eventuales? Los derechos eventuales solamente se pueden ejercer una vez que hay excedentes, luego de efectuar el reparto a los titulares permanentes. Los derechos eventuales yo estimo que estarán en una condición bastante complicada para los efectos de ser renovados o bien cambiar de titularidad. Y bueno, estas juntas de vigilancia, que yo creo que sí van a conservar la distribución, deberán evidentemente estarse a las directrices del Consejo de Cuenca. Y aquí otra cosa muy importante, al uso razonable del agua, que lo establece el proyecto de Constitución. Y esto es muy importante, porque el uso razonable del agua significa las preguntas: ¿en qué está usando usted el agua? ¿Cuánto está usando? ¿Y cómo está usando? Y eso nos lleva necesariamente a entender de que el constituyente quiere que avancemos hacia una gestión de la demanda y no ya tanto una gestión de la oferta para satisfacer los derechos ya constituidos. O sea, no se mira con buenos ojos que sigamos buscando buenas fuentes, sino que miremos cómo estamos ocupando lo que ya hay, y si estimamos que el legislador o la autoridad o el Consejo de Cuenca, en este caso, estima que no es razonable, se podrá decir: señor, aquí luz amarilla, va a tener que bajar su consumo. Y eso va a tener que ser acatado por la Junta de Vigilancia como ente distribuidor. Y bueno, y priorizando los derechos de agua, saneamiento, equilibrio de los ecosistemas y probablemente fin de los seccionamientos. No me puedo referir mucho más porque si no, no voy a alcanzar la última lámina. Respecto a las organizaciones de usuarios en obra común, aquí hay un tema, porque respecto a la Junta de Vigilancia, la verdad es que parece bastante clara su participación en los consejos de cuenca, y los consejos de cuenca actúan en el gran ciclo del agua, o sea, en aquellos lugares donde el agua se encuentra en forma natural, en las fuentes, los lagos, los ríos, riachuelos, etcétera, etcétera, en el mismo acuífero. Pero surge razonablemente la pregunta: bueno, ¿y qué pasa con el pequeño ciclo del agua? Y cuando hablo del pequeño ciclo del agua, aquí me estoy remitiendo a las definiciones que hace Axel Durellani, creo que trabaja en el PNUD, Axel, no estoy segura, y que se refiere al ciclo antrópico, o sea, es el agua una vez sacada o extraída de la fuente y que es introducida a toda una red para luego ser devuelta o bien infiltrada o bien destinada al riego. Ese ciclo antrópico no tenemos claridad si está incluido o lo va a incluir el legislador dentro del deber que tendrá el Estado de velar por el agua en todos sus estados durante todo el ciclo hidrológico. Y aquí retomo la pregunta que hacía Gonzalo Muñoz recién y que me parece del todo atingente: ¿se va a producir la desafectación? O sea, una vez captada el agua desde la fuente natural, ¿dejarán de ser bienes comunes naturales? Por la letra del proyecto, a mí me parece que no van a dejar de ser bienes comunes naturales y seguirán siendo inapropiables. Y eso, poder resolverlo y ver cómo lo va a resolver, digamos, el legislador en las leyes que se dicten más adelante, va a tener una importancia capital para poder medir las intervenciones que la administración va a tener en las organizaciones de usuarios de agua, puesto que si sigue siendo un bien común natural inapropiable, parte del sujeto de derecho a naturaleza, y todo lo que eso implica, perfectamente la administración del Estado o el Consejo de Cuenca podría entrometerse en asuntos como, por ejemplo, traslados de derechos de agua al interior de la red, o bien todos estos proyectos que asociaciones de canalistas tienen o comunidades de agua para infiltrar aguas en la napa. O sea, ahí no es tan claro que opere una desafectación y que el Estado dé pie atrás y no se meta, digamos. Y finalmente tenemos el tema de que esta respuesta, la respuesta a esta pregunta, si se va a producir la desafectación, también va a tener efecto en relación a la acción que va a tener el defensor de la naturaleza, puesto que el defensor de la naturaleza tiene como mandato constitucional fiscalizar a las entidades privadas en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos ambientales y derechos de la naturaleza. Entonces, perfectamente podríamos imaginar la hipótesis de una comunidad de agua que quiere infiltrar o bien que quiere cambiar
un punto de captación dentro de la red de un derecho de agua, y que el defensor de la naturaleza diga, señor, alto, esto a mí no me parece porque está atentando contra la integridad de este nuevo sujeto de derecho. Y otra cosa muy importante, y ahora sí que esta es la última, es que se termina la justicia arbitral de las organizaciones de usuarios, lo que a mí me parece lamentable, porque esta figura que está en el 244 del Código de Aguas, que establece que el directorio debe resolver como árbitro arbitrador los asuntos que se susciten entre los comuneros sobre repartición de las aguas, ya va a adolecer, digamos, de una inconstitucionalidad sobrevenida también, porque el artículo 320 del proyecto dice que la ley no podrá establecer arbitraje forzoso. Personalmente yo lo encuentro lamentable, como dije, porque en el campo, sobre todo, esto se ocupa muchísimo, en que un tribunal ordinario de letras no es capaz de resolver con la sapiencia que tienen los agricultores y con la celeridad asuntos de ejercicios de agua que son que no son asuntos de derecho, sino que son asuntos de criterio. Bueno, esto ya no correría, y surge la pregunta de quién va a poder ver esto, y aquí, hurgando también, me encontré con esta norma de los juzgados vecinales, que dicen que van a ejercer la función jurisdiccional respecto de todas aquellas controversias jurídicas que se susciten a nivel comunal, y que no sean competencia de otro tribunal y los demás asuntos que la ley les encomiende. Y aquí lo dejo planteado como un debate que puede ser interesante de cómo va a jugar esto en relación con la competencia general que tienen los tribunales civiles. Eso es todo, Sabrina. Disculpa que me pasé, pero... No, perfecto. Natalia, muchísimas gracias por tu presentación. Larga pero muy interesante y completa, así que gracias.